nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitemos a nuestro Dios Espíritu Santo. Invitémoslo a esta conversación que vamos a tener a continuación sobre la continuación de los libros sapienciales. Y digámosle a ese Dios de amor, a esa tercera persona de la Santísima Trinidad: ven Espíritu Santo, ven por intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Como decíamos ayer, que Jesús es el culmen de la sabiduría, es el tope de la sabiduría. En Él nace la sabiduría y en Él muere la sabiduría. Él es el principio y el fin. Hoy decimos, ¿qué nos enseñan los libros sapienciales acerca de la familia? Veamos a ver. Es el camino compuesto de reglas, normas, consejos, que unidos podríamos llamarlos disciplina para la vida. Y eso es lógico, hermanos, porque en todo grupo, en toda unidad, en toda sociedad tiene que haber una disciplina, tiene que haber unas reglas, tienen que haber unas normas y sobre todo una cabeza. Y esa cabeza para nosotros, que es lo que nos interesa, es Cristo Jesús. Él es el derrotero al cual debemos seguir. Él nos enseña el camino que verdaderamente nos conduce a la felicidad eterna. Bien, pero no se queda nada más en la parte vocalización o en la parte interpretación de una lectura. También interviene la parte literal en la Sagrada Escritura. Vamos a entender. Fue considerada la parte literal y la parte biblia, fue considerada al comienzo de los tiempos como la sabiduría del Dios desconocido. ¿Cómo entendemos ese Dios desconocido? Porque antes Dios no se nos había revelado como se nos reveló a partir de Jesús. ¿Sí? Antes se nos hablaba de un ser supremo, se nos hablaba que ese ser supremo fue el que hizo toda la naturaleza, formó toda la naturaleza, y que de esa naturaleza, que de esa formación de ese Dios supremo, de ese ser supremo, fuimos creados nosotros. Entonces, por eso era por lo que lo llamamos el Dios desconocido. De allí se desprendió el nombre de la literatura sapiencial.
Es que la literatura sapiencial no viene de ayer. La literatura sapiencial viene desde que Dios Padre y Dios Hijo hicieron la naturaleza, el universo. Por eso uno cuando se pone a leer un periódico o una noticia de algo, de alguien que es muy sabio, llamémoslo así entre comillas, y dice, encontramos la esencia de la vida, encontramos donde radica el comienzo de la vida. Pues para ellos que no creen en Dios, para ellos que todo lo pueden, según ellos, a uno le da risa. Porque antes de que ellos dijeran esas barbaridades, ya el mundo existía. Ya el mundo estaba caminando, estaba en movimiento. Y por muy sabios, por muchos laboratorios que quieran inventar, no hay un arquitecto que sea capaz de poner, de colocar el universo a rodar como está hecho por la voluntad de Dios. Imaginémonos esos cientos de planetas, de astros, y nunca se dice se chocaron, y no andan, y no ruedan, no voltean a 2 pasos por minuto. No, es a miles y miles de kilómetros por segundo. Ahí tenemos la luz. Cuando decimos que el sol se chocó con una estrella, ¿no? Todo fue perfecto. ¿Y quién lo diseñó? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Habiendo sido utilizada por primera vez en Egipto y Mesopotamia. Yo creo que esto lo mencionamos ayer, ¿sí? Pero para recordar. Ella buscaba entre los jefes o cabezas directoras del pueblo para enseñarles cómo se dirigía un pueblo, razón valedera para insertar estas normas o reglas de la Sagrada Escritura, pues de toda forma eran reglas o normas inspiradas por un ser superior al hombre, o sea, Yahvé nuestro Dios. Ya aquí le damos el nombre de Yahvé, que es nuestro Dios. Yahvé nuestro Dios. Dios con nosotros. Es lo mismo que Emmanuel. ¿Sí? Entonces, vemos que desde un comienzo Dios quiso que el hombre viviera armónicamente. Dios no nos hizo para que viviéramos en guerra. Dios no nos creó para que fomentáramos la violencia. Dios nos creó para que viviéramos en paz, en amor, en unión. Nos enseñaba el catecismo del Padre Astete. ¿Para qué creó Dios al hombre? Y la respuesta era, para conocerle, amarle y servirle en esta vida
y luego conocerle, amarle y servirle en el cielo. Porque esa fue la finalidad de Dios, que todos nosotros los seres humanos, como salimos de sus benditas manos, regresáramos a gozar a sus benditas manos. Los 7 libros apócrifos de la Biblia católica, es decir, que no los conocemos, están escritos, pero no están publicados, no están como a la mano como tenemos las Sagradas Escrituras. La literatura sapiencial trajo un poco de inconformismo en los estudios de las Sagradas Escrituras, hasta el punto de relegar un poco los siguientes libros. Es decir, como no pararle bolas, porque no los veían muy importantes. ¿Y cuáles eran esos libros? Libros Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácidas, Baruch y los 2 libros de los Macabeos. Pero viene un gran hombre, un gran estudioso de la palabra de Dios, un hombre de los pocos escogidos por Dios con esa mentalidad, buscar lo que no han conocido los pueblos, pero que por voluntad de Dios, Él sí quería hacerlo conocer de los pueblos. Y ese hombre fue San Jerónimo. No los relegó. A esos libros Él no los relegó. Nos cuenta que por el contrario se apoyó en varios de ellos y les dio tanta importancia como a los demás libros, que era la palabra de Dios. Es que todo libro de la Sagrada Escritura es palabra de Dios, inspiración de Dios. Pues ellos, de todas formas, nos ilustraban cómo se debe vivir para agradar a Dios. Siempre es buscando eso, agradar a Dios, no agraviarlo, sí, no contristarlo, sino agradarle a Dios, amar a Dios, bendecir a Dios. No solo cómo hacerlo para ser agradable al hombre. San Jerónimo seguramente se valió del rey Salomón para incluir estos libros, pues el rey Salomón incluyó a todos los libros sapienciales como reglas fundamentales para la vida. Mira, según la historia universal y sapiencial de la Iglesia, 2 hombres se interesaron por esos libros. La historia moderna con San Jerónimo y la historia antigua con el rey Salomón. Con razón es considerado el rey Salomón el hombre más sabio que haya habido sobre la tierra. Y dice palabras de Dios: no habrá un hombre sobre la tierra más sabio que el rey Salomón. Acordémonos que el rey Salomón pidió la sabiduría a Dios. Pidió la sabiduría a Dios cuando Dios en sueño
le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo daré. El rey Salomón no le pidió riquezas, no le pidió extender sus dominios. No, él le pidió una cosita pequeñita pero inmensa. Una cosita insignificante pero grande, que fue la sabiduría. Le dice: Señor, regálame la sabiduría para poder yo saber dirigir tu pueblo tan grande. Tu pueblo tan grande. Pues en esa época no había mucha población en comparación de ahora, pero él no se refería solamente a ese momento, sino para poder dirigir a su pueblo tan grande. Y vemos que hoy por hoy, todavía nos dirigimos con la sabiduría, con la sapiencia de Salomón. Resumamos cortamente todo lo que hemos hablado ayer y hoy. ¿Qué son y qué nos enseñan los libros sapienciales? Son libros que hacen parte de esa revelación que quiso Dios dejar a la humanidad como medio de poderlo hallar en medio de la turbulencia de la vida. ¿Hallar a quién? Hallar a Dios. Nadie, ningún ser humano puede decir: yo no he tenido un problema, yo no he tenido una dificultad, yo no he estado en la desesperación, yo no he estado en la sin salida. Todo ser humano tenemos que pasar por esas etapas, unas más, otras regulares, pero tenemos que pasar, porque eso es parte de la vida. ¿Cómo se llega a la experiencia? Viviendo lo que otros han vivido. Porque hay un dicho muy machacado que dice: nadie escarmienta por cabeza ajena, sino por cabeza propia. Ve, le dice uno a un hijo: mi hijo, vea esto, mire esto. Primero, ¿por qué le dice uno a un hijo, le da esos consejos? Porque uno ya los vivió, ya es historia para uno. Y el hijo que le dice: no, es que eso fue en la época suya. No, es la misma, tenemos que pasar por ahí. Entonces, cuando ya se aporrea, cuando ya se lacera, dice: ay, sí, tenía razón, ¿sí? Entonces, de allí que muchas veces el hombre se tiene que lacerar, aporrear, para poder aprender lo que la vida le quiere enseñar. Son caminos plenos de sabiduría que, aunque están divididos en lecciones un poco anudadas bajo la luz divina del Espíritu Santo, los podremos entender siempre para nuestro bien. Ellos nos enseñan el cómo vivir bien ante Dios y el mundo. Muchas veces nosotros tomamos las Sagradas Escrituras en nuestras manos, abrimos en cualquier libro, en el que nosotros querramos, nos
colocamos a leer y luego cerramos la Biblia a ver qué nos dice ese trozo, ese fragmento que acabo de leer o acabamos de leer. Y muchas veces, por no decir siempre, no entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? Porque no invocamos la fuente de la sabiduría, la luz de la sabiduría, que es Dios, el Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Dios que nos dé ese entender su palabra, convénzase que inmediatamente la entendemos, qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de esos renglones que acabamos de leer. Porque siempre, todo verso, todo versículo, todo renglón de la Sagrada Escritura trae una enseñanza, toda, desde el comienzo hasta el fin del libro de la Biblia. Es una enseñanza. Estamos como en un colegio y la Biblia es como el profesor. Los 7 libros sapienciales están inmersos en una escritura muy bella y poética, aunque su entrelace es con el pueblo de Israel. ¿Cómo así? Sí, porque el mundo está inmerso en 2 caminos. El camino, llamémoslo así, de la izquierda, en que no nos gusta escuchar una palabra de Dios. No nos gusta escuchar que nos hablen de Dios. No nos gusta que nos enseñen a vivir en voluntad de Dios. Y hay otro camino que es el que deberíamos nosotros seguir, el que deberíamos buscar, que es la enseñanza del ser superior, la enseñanza de ese Dios amoroso, la enseñanza de ese Padre real de la humanidad, es decir, la enseñanza de Dios que nos deja a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Iglesia que es nuestra maestra, a través de los padres de la Iglesia, a través de las cartas de los diferentes papas, o a través de un hermano que está hablando sobre la palabra del Señor. Esa también puede ser una enseñanza muy grande. Lo que ese hermano está dando la vida en ese momento por hacer llegar la palabra del Señor al corazón mío, y yo le cierro. No es que, ¿para qué? No es que, es decir, siempre hay una crítica. Siempre existe una crítica. ¿Por qué? Porque no me gusta escuchar la palabra del Señor. Solo la mira desde el sufrimiento y la fe, para que estas 2 formas le enseñe al pueblo amado cómo hallar verdaderamente a ese Dios misericordioso, bueno y justo. La palabra de Dios, me lleva a mí a descubrir la razón por la cual yo estoy sufriendo, la razón por la cual yo no prospero.
No, es que no puedo, es que todo me lo obstaculiza. No, yo soy el que me pongo obstáculos para no avanzar. Pero si todo se lo pongo en la mano de Dios, a voluntad de Dios, convénzase que ese Dios, Padre misericordioso, no nos deja solo. No nos deja solo. Él siempre nos da una luz para que interpretemos a su voluntad en ese problema. Por eso deberíamos, ya que no fuimos capaces, deberíamos entregarle esa libertad y esa voluntad con la que nos creó Él ese día que nacimos, deberíamos devolvérsela. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho con la libertad? ¿Qué hemos hecho con esa voluntad? Ofenderlo, meternos en problemas. Y cuando ya tenemos el problema, ahí sí lo buscamos. Entonces, miremos bien. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Cuando yo hablo de padre, estoy hablando de mamá y papá. ¡Qué padre! Un hijo le pide un consejo y se lo da al revés. Por ejemplo, papá, yo quiero irme a recorrer a Colombia. Pues le pregunto, y me dijo, ¿por qué? No, es que me dio ganas de irme a recorrer a Colombia. ¿Y tiene lo suficiente para que no sufra? No, eso en el camino uno va por ahí boleando dedo para que lo lleven a uno No, mío, eso no, eso es absurdo, absurdo. No se pongan en esa aventura. Usted tiene otras obligaciones. Que mi papá, mi mamá. Mete la cabeza, no recorre 1 kilómetro, al kilómetro ya está cansado. Y si fuera cansado nada más. Entonces, hermanitos, mire que la sabiduría hay que cultivarla y hay que atenderla y mirar que la sabiduría es Dios y Dios está representado en los padres. Los padres guardan ese cofre que es la ley divina. Por eso nos dicen tiene obligación de Estado, pero es que todo ser humano, desde que tenga razón, desde que ya tenga razón, empieza a tener obligaciones de Estado. Y las obligaciones de Estado me llevan a mí a tener derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Un niño que está estudiando tiene obligación de Estado. Estudiar, cumplir con sus tareas de colegio, tiene derecho. Esas son obligaciones. Tiene derecho a que los padres lo alimenten, les dé techo, le dé vestuario, es decir, lo tengan bien para poder estudiar. Entonces tiene deberes y tiene derechos, pero esas dos son obligaciones de Estado. También es bueno recordar como historia que en las primeras ediciones de las Biblias católicas aparecían 13 libros sapienciales, o sea, 6 más de los que actualmente conocemos. Veamos,
los 3 libros de los Macabeos, el libro de Judith, Esther y Baruch. Bien, hermanitos, así hemos concluido nuestra charla de este día. Espero que les haya agradado, que haya llegado a ustedes, que les haya servido, porque la palabra de Dios, el entender de lo que quiere Dios en cada uno de sus hijos, en cada uno de su creación,